Ha pasado algún tiempo desde que ocurrió este incidente. Y, sinceramente, nunca he hablado de eso. He querido borrar ese amargo recuerdo de mi subconsciente. Pero por más que lo he intentado, nunca he podido olvidarlo. Nunca he soltado ni una sola palabra sobre ese momento. Hasta el día de hoy, que me he decidido a hablar sobre algo que tiene mortificándome desde aquel día. Aquel día donde quise revivir los días de gloria. Hace muchos años, cuando todavía vivía con mi familia en Texas, tenía un mejor amigo, un casi hermano. Ostigard. Conocí a Ostigard en la escuela primaria de mi localidad, y, desde ese día, nuestra amistad no hizo más que crecer. Poco a poco, fuimos formando una linda amistad. Siempre quedábamos para hacer cualquier cosa, como jugar en la calle, comer juntos, y hacer otras cosas. Una amistad que hasta el sol de hoy la recuerdo con cariño. Él y yo compartíamos muchos gustos en común, los dos más grandes eran la religión. Ostigard y yo éramos muy devotos del cristianismo. En parte, porque nuestras familias también eran súper devotas. Pero nosotros no éramos devotos simplemente por cultura. Realmente sentimos una conexión con nuestra religión. Leíamos juntos versículos de la Biblia, algo casi, por no decir, ningún niño hace. Y cuando la iglesia de nuestra localidad estaba de festividades, Ostigard y yo éramos los primeros en participar en dichas festividades. Amábamos nuestra religión. La otra gran pasión que compartíamos, eran los videojuegos. Recuerdo esos días después de clases, cuando Ostigard venía a mi casa, y jugábamos en mi Nintendo NES juegos como el Mario Bros. Y el Mario Bros 3. Días que atesoro con cariño. Días en los cuales me reía con él, y compartir con él que, para mí, era mi hermano, un miembro más de mi familia. En el noviembre del 93, por su cumpleaños, los padres de Ostigard le regalaron algo muy especial, una Sega Mega Drive. Y con ella, otros regalos aún más especial, el Sonic 1 y 2. Desde aquel momento, Ostigard se volvió fanático a muerte de Sonic y su franquicia, siempre habla sobre Sonic, siempre lo dibujaba, y no había momento del día donde no lo mencionara. En retrospectiva, era un fanatismo casi enfermizo. En los días de diciembre, recuerdo que yo y mi familia íbamos a su casa, y nosotros nos quedábamos hasta madrugada jugando los dos Sonics, y nos la pasábamos genial jugando, en especial el Sonic 2, el controlando a Sonic y yo Tails. Fueron días realmente hermosos, pero todo pegó un giro abrupto en el año 94. Mis padres habían recibido una oferta jugosa de trabajo lejos de Texas, concretamente, en Nueva York. La oferta era realmente tentadora. Por lo que mis padres la aceptaron, y nos decidimos mudar a Nueva York. El mismo día de la mudanza, me despedí de Ostigard y su familia. Le dije que siempre lo querría, y, recuerdo que entre lágrimas, le dije que nos volveríamos a ver pronto. Desde ese momento, nunca más vi a Ostigard. Mi familia perdió el contacto con la suya, y no supe cómo comunicarme con él de vuelta. Fue algo bastante difícil para mí separarme de mi mejor amigo. Cada vez que veía a Sonic, o jugaba un juego de él, siempre recordaba aquellos días con Ostigard, cuando jugábamos hasta la madrugada. Desde ese momento, Sonic pasó de ser un simple personaje de videojuegos. Se transformó en el símbolo de mi nostalgia. En el símbolo de mi infancia y amistad con Ostigard. El tiempo pasó. Y fui creciendo y conociendo mi nueva ciudad, hice nuevas amistades, conseguí trabajar de lo que me apasiona, el desarrollo de videojuegos, y actualmente estoy casado. Seguí con mi vida, pero siempre me hacía la misma pregunta a veces. ¿Qué habrá sido de Ostigard y su familia? Un día, me había desocupado relativamente temprano de mi trabajo, y mi esposa estaba con mis amigos en un centro comercial, no tenía más nada que hacer ese día. Fue casi de la nada, cuando recordé aquellas tardes de Sonic con Osti. Ya hacía bastante tiempo que no jugaba un videojuego de Sonic, le había perdido el rastro a la franquicia desde el Sonic Adventure. Pero quería conmemorar los días gloriosa, jugando los Sonics clásicos, en especial, Sonic 2. Por lo que me dirigí a mi escritorio, encendí mi ordenador y me dirigí a descargar la ROM de Sonic 2, para probarla en mi emulador de Sega Mega Drive. Buscando entre páginas y páginas de dudosa calidad, encontré la ROM. La ROM tenía por título, Sonic 1992. Por el 1992, supuse que se refería al Sonic 2. No le di más vueltas, y decidí descargarlo. La descarga tardó relativamente mucho, y eso que yo no tengo un mal servicio de internet. Luego de haberte descargado la ROM, procedí a iniciarlo, para jugar el juego que había marcado mi infancia. El juego inició normal, con su pantalla principal. Pero ahí fue donde noté la primera diferencia.
En la fecha, no decía 1992, sino 2012. Se me hizo algo raro, pero luego no le di gran importancia, supuse que era porque esta ROM estaba ligeramente modificada, o algo por el estilo, era un detalle muy mínimo que solo alguien con buen ojo se daría cuenta. Luego de eso, el juego me llevó al primer acto, y jugué con toda normalidad, recolectando anillos. Hasta que, de repente, la pantalla se puso totalmente en negro. Primero creí que era porque el emulador tenía problemas para cargar la ROM, pero en eso, apareció un texto con una tipografía que no correspondía con la del juego. Hola. ¿Quieres jugar un poco? ¿Jugar un poco? ¿Qué se supone que significaba eso? Ya estaba jugando, ¿no? Pensé que este ROM estaba modificado por el troll o algo por el estilo. En eso, la pantalla volvió a emeraldillo, pero esta vez noté otro detalle, Sonic ya no se llamaba Sonic. Se llamaba Anthony. ¿Anthony? ¿Por qué ahora llevaba ese nombre? Tenía muchas preguntas en ese momento, ¿por qué el troll le puso Anthony a Sonic? No le di más vueltas al asunto, y decidí seguir jugando, terminé el primer acto con total normalidad. Pero en eso, la pantalla nuevamente se puso en negro. Y otra vez. Aparecieron unas palabras que tenían una tipografía que no eran de Sonic 2. ¿Qué no puedo escapar de mi destino? ¿A qué tipo de destino se refiere? De verdad, me decía a mí mismo que el troll que había hecho esto era muy bueno en poner incómodo a la gente. Luego de eso, el juego me llevó a un escenario que no estaba en el juego original. Sonic estaba en una especie de sótano lúgubre, no era un pixel art. No. Era como si hubiesen tomado una foto para usarla como fondo del nivel y no solo eso. Pues, también tenía al Dr. Robotnik para pelear contra él. La batalla contra este Robotnik fue realmente fácil y corta, casi que ni me hacía daño. Pero en un descuido que tuve, el doctor me asestó un golpe que me mató en un instante. Y cuando pasó eso, escuché. Escuché el grito de un niño. Ese grito no se escucha como algo que había que dejar de pasar. No, escucho muy fuerte, la primera vez que lo escuché, me saqué los audífonos rápidamente, ya que el grito fue tal, que me dejó doliendo los oídos por unos momentos. Pero lo más perturbador no fue eso. Lo que más desconcertó, fue la foto de ese niño, toda distorsionada. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué el creador de esta ROM puso una foto de un niño acompañada de un grito? Por mi mente pasaban tantas preguntas, que, pensé seriamente en dejar de jugar. Desde que vi la foto de ese infante, supe que algo andaba mal con este juego, puede ser que el creador, a manera de troleo y asustar a la gente, puso la foto de ese niño. Pero supe que algo más tenía que haber. No sé si fue muy morbo, mi curiosidad, o las dos juntas. Por lo que, antes de seguir jugando, tomé una foto de la imagen de ese niño, para poder averiguar, después de terminar esa ROM, de dónde diablos venía esa foto. Entonces, empecé a jugar de nuevo, esta vez. El juego me transportó a una especie de almacén abandonado, nuevamente, la imagen no era un pixel art, ni tampoco un nivel propio del original Sonic 2. Esa foto, parecía ser tomada por una cámara vieja. No parecía sacado directamente de Google, esta vez controlaba a Tails. Pero nuevamente, Tails no se llamaba Tails. Tenía un nuevo nombre, Stephanie. Otro nombre cambiado. Empecé a pensar que los nombres de los personajes coincidían con los niños. Sinceramente, no sabía qué pensar, si esto era una especie de broma. Estaba muy bien hecho. Pero, ¿y si esto guarda algo más oscuro? Empecé a caminar como Tails, el nivel no tenía enemigos a la vista, ni tampoco anillos, simplemente era Tails y nada más, el nivel iba en línea recta, no había colinas ni nada por el estilo. Ya llevaba un buen rato caminando, no aparecía nada, hasta que en eso, la pantalla nuevamente se puso en negro, y saltaron nuevas palabras. ¿Esto apenas comienza? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el creador de esta ROM pone estos textos? A decir verdad, cuando leí ese texto, me esperaba lo peor. Así ocurrió, reaparecí en una especie de pasillo lúgubre y oscuro, todavía como Tails. En eso, Tails, llorando, me pidió con señales que corriera hacia la derecha, y eso hice. Mientras caminaba, lo noté, una especie de silueta de Sonic totalmente a oscuras, apareció detrás de mí. Cuando esa silueta apareció, Tails empezó a correr aún más fuerte.
Y en eso, la canción de ahogamiento de los Sonics clásicos sonó. Traté de correr con todo, para que ese Sonic no me pudiera agarrar. Pero era más veloz que yo. Y cuando ese Sonic me tocó, lo escuché otra vez. Otro grito, y otra foto. ¿Qué mierda se supone que significa eso? Me dije a mismo, estaba 100% seguro, de que esto ya no era una simple broma de un troll de internet, esta era algo mucho más oscuro. ¿Y si a los dos niños que vi, les había pasado algo malo? Tantas preguntas revoloteaban por mi cabeza. Justo en ese momento, mi esposa abrió la puerta, había llegado de hacer sus compras con sus amigas. Entonces, decidí que iba a terminar ese juego en la noche, donde estaría menos ocupado. Fui a hacer mis deberes y cosas que hacen los esposos. Y cuando ya era de noche, y mi esposa ya estaba en la cama, conciliando el sueño. No esperé más. Y fui a mi ordenador a terminar ese maldito juego de una vez por todas. Cuando lo inicié justo donde lo había dejado, aparecí en un espacio negro. Totalmente negro. Este juego ya no tenía que ver casi nada con Sonic 2, y con Sonic en general, esto pasó a ser algo mucho más tétrico. De repente, se cargó una imagen, y cuando vi esa imagen, sinceramente, no sabía cómo reaccionar, si entrar en pánico, si poner a llorar, o a cerrar ese maldito juego. El escenario era mi escuela, la escuela a donde iba cuando vivía en Texas, la escuela donde conocí a mis amigos, donde conocí a Hostigard. En eso, aparecí Knuckles. Ahora controlaba a Knuckles. Esta vez, no aparecía el nombre de ningún niño, ni del personaje. Simplemente, era Knuckles junto con el espacio de la escuela. Intenté moverme hacia la izquierda y hacia la derecha, pero siempre un límite, no podía pasar de ahí. Justo en ese momento, aparecieron estas letras. Ellos aceptan su destino, ahora yo aceptaré el mío. Justo al terminar eso, Knuckles avanzó solo hacia un límite. Y ahí estaba la foto de otro niño. Esta vez no hubo grito. Knuckles se quedó viendo la foto. Y en eso, el juego se cerró por completo. Todavía no acababa de procesar lo que vi, cuando vi que a mi correo, me llegó un mensaje de un usuario con nombre imposible de leer. El mensaje decía: gracias por jugar. Adiós. ¿Pero qué mierda? Mi cabeza estaba que explota de todas las emociones que tenía contagiadas. ¿Quién se supone que hizo este ARROM? ¿Le hizo algo malo a esos niños? ¿Qué quiere decir con destino? ¿Acaso solo es un troll muy bueno de internet? Intenté volver a la página donde descargué el ROM, pero no me salía el usuario del que publicó el ROM. Así que decidí hacer otra cosa. Investigué la primera foto del primer niño, la de Anthony. Después de una búsqueda larga, encontré la foto original. Y, sinceramente, ojalá nunca hubiera encontrado nada. Cerré el ordenador. Y salí de mi departamento. Tomé un poco del aire de la noche. Me dije a mí mismo: ahora ya veo qué hizo Hostigard en todo este tiempo. ¿De verdad llegué alguna vez a conocerlo? ¿Realmente llegué a conocer al tipo que llamaba mejor amigo? Y pensar que fue con ese monstruo, con el que viví los años más hermosos de mi vida.